al secretario de Naciones Unidas y al secretario de la Organización de Estados Americanos sobre la medida de una convocatoria a un estado de excepción. ¿Por qué? Porque es de interés del continente y del mundo que en una democracia no se asuman las competencias de manera responsable que le corresponden a la rama legislativa. Ese es el panorama jurídico, argumentativo, que hemos presentado en la demanda a la Corte Constitucional. Que celebro, por supuesto, que por parte del magistrado ponente se haya solicitado. Carlos Fernando Motoa dejó sin escapatoria a los ministros del gobierno Petro. En un debate de control político que terminó convertido en un verdadero no-cop legislativo, el senador desmontó uno por uno los argumentos del oficialismo y evidenció que la emergencia económica no fue una necesidad nacional, sino una consecuencia directa de la improvisación y el caos generado por el propio gobierno. Presidente, inicio con el debate agradeciendo la presencia de varios senadores citantes que me acompañan en forma presencial, al senador Guido Echeverri, a la senadora Paola Holguín, al senador Efraín Cepeda y también a los senadores de diferentes bancadas que hacen presencia en este debate de control político en la plenaria del día de hoy. También a quienes nos están acompañando en el Senado desde las sesiones virtuales y por supuesto particularmente agradecer la presencia de algunos ministros que aunque poca, importante que esté en esta sesión, al ministro de la Política, Armando Benedetti, al ministro de Hacienda, doctor Ávila, y al ministro de Defensa, doctor Sánchez. Esos son los ministros que he visto hoy que han acudido al llamado urgente de esta corporación. El debate lo va a distribuir, presidente y honorables senadores, en tres partes. La primera, una breve introducción. La segunda, mencionar por qué la necesidad y conveniencia de este debate. Y la tercera, desvirtuar en lo que consideramos no es imprevisible ni extraordinaria, la crisis de seguridad, la crisis de salud y la crisis económica, que como lo demostraré, fue causado y provocado por el actual gobierno de Gustavo Petro. Inicio diciendo que el país, Colombia, no puede acostumbrarse a que la excepcionalidad, a que la conmoción interior o la emergencia económica se convierta en la respuesta inmediata cada vez que el gobierno no logra construir un consenso. Los argumentos de la emergencia económica actual no corresponden a una catástrofe imprevisible, tampoco a hechos sobrevinientes, ni al colapso repentino de la economía. La razón de la emergencia económica obedece a una derrota política, a un revés que el gobierno nacional tuvo por la mala presentación y la mala argumentación en la ley de financiamiento que fue discutida por las comisiones económicas. También mencionar, senador Roldán, que el artículo 215 establece que la emergencia económica es una excepción y que no podemos permitir en esta corporación que ese llamado a la emergencia económica se convierta en un atajo para eludir la deliberación democrática. Tampoco podemos permitir que este llamado a la emergencia económica le permita al presidente legislar desplazando las competencias del Congreso. Si aceptamos esa situación y la Corte está en estudio jurídico de estos argumentos, estaríamos desconociendo la separación de poderes. Estaríamos vulnerando la independencia de la rama legislativa, pero más preocupante aún, estaríamos vaciando de contenido figuras tan importantes como el sistema de frenos y contrapesos. Por eso hemos señalado que la emergencia económica no obedece a hechos extraordinarios. Son situaciones estructurales, en la mayoría de casos, causadas por el actual gobierno. Y ahí tenemos que señalar que realicé
debate de control político hace cerca de 3 años en la Comisión Primera del Senado, donde estuvo el gobierno, el ministro de Defensa, y advertíamos que existía una mala política en materia de seguridad. Advertíamos que el gobierno contaba con una propuesta seria de lucha contra las drogas. Y también mencionábamos hace 3 años, no es una circunstancia excepcional, que el gobierno estaba promoviendo la cultura de la ilegalidad. Los ceses bilaterales prolongados, la suspensión de órdenes de captura, la sumisión, y me perdona la expresión, de la fuerza pública a los grupos criminales en muchos territorios del país, iba a derribar lo que se ha construido en décadas en materia de seguridad en el país. También mencionamos en varios debates en la Comisión Primera hace cerca de 2 años cómo el gobierno nacional, en forma premeditada, inducida, estaba generando una crisis sin precedente en el sistema de salud, desfinanciando la UPC, no cumpliendo con los presupuestos máximos, ni tampoco desarrollando los criterios de asignación de recursos que se estableció en la ley de punto final en materia de salud en el año 2019. Tanto la ministra Corcho como el ministro Jaramillo han desconocido abiertamente la responsabilidad que tiene el Estado en materia de salud pública. También vamos a mencionar en este debate esa operación de crédito, la colocación de títulos de tesorería, que se hizo con secretismo, a las patadas, y que endeudó en forma considerable al Estado colombiano. También vamos a señalar que este gobierno particularmente no ha cumplido con las metas de recaudo que se han propuesto. 3 vigencias anteriores, ministro Ávila, donde no se cumplen esas metas de recaudo. Pero tampoco han ejecutado los recursos que se han asignado en el presupuesto nacional. Pero tampoco han cumplido con el desarrollo del plan de gobierno que estableció este presidente de cumplirle a las comunidades más alejadas y más apartadas del país. No hay metas de recaudo, no hay cumplimiento en la ejecución, se presentan unos presupuestos desfinanciados, la improvisación, la falta de rigor es la costumbre y la constante en materia económica en el actual gobierno. El Estado colombiano no necesita decretos de emergencia económica, estado de excepción. Lo que requiere el Estado colombiano es un mejor gobierno, un mejor gasto público y, por supuesto, el respeto y el apego a la Carta Política del año 91. Por eso, la necesidad, la pertinencia y la vigencia del debate que hoy convocamos. Esto no es un capricho del suscrito, ni tampoco de sectores de la oposición. Esto corresponde a una función principal del Senado de la República, que es el control político. Llamar al gobierno, convocar al Poder Ejecutivo para que rinda cuentas y preguntarles por qué tomaron esa decisión del decretazo de emergencia económica en pleno receso legislativo, en vacancia judicial. ¿Qué pretendían? Que los colombianos no se enteraran cuáles eran las expectativas o la ambición del gobierno actual de tener más recursos para financiar la maquinaria y las estructuras políticas. ¿Por qué se aprovechó cuando las 2 ramas del poder público no se encontraban en sesiones o en las discusiones y deliberaciones al interior de la Corte Constitucional? Nos corresponde, presidente Lidio, una mayor responsabilidad, y así lo ha dicho la jurisprudencia constitucional. Cuando el gobierno asume competencias legislativas, como en este caso, corresponde acentuar el control político. Y eso es lo que hemos realizado los citantes en la sesión que hoy convoca al gobierno nacional. También tengo que señalar
que este gobierno, como en todo, ha incumplido los compromisos que establece la ley con el Congreso de la República, secretario, presidente, senadores. El artículo 254 de la Ley Quinta obliga a la presentación inmediata del informe y argumentos por el cual se decretó la emergencia económica. He preguntado en la Secretaría del Senado y me informan, me comunican que esa información no ha llegado a la plenaria, no ha llegado a la Secretaría General. Después de 30 días, no han cumplido con una norma de la Ley Quinta que establece que en forma inmediata tiene que presentar el informe a consideración del Congreso de la República, para que los senadores y el país puedan analizar, estudiar, generar los comentarios de la necesidad o no de un estado de excepción. Imagino yo, ministro Benedetti, que tampoco han comunicado, como es la obligación en la ley estatutaria de estado de excepción, de informar al secretario de Naciones Unidas y al secretario de la Organización de Estados Americanos sobre la medida de una convocatoria a un estado de excepción. ¿Por qué? Porque es de interés del continente y del mundo que en una democracia no se asuman las competencias de manera responsable que le corresponden a la rama legislativa. Ese es el panorama jurídico, argumentativo, que hemos presentado en la demanda a la Corte Constitucional. Que celebro, por supuesto, que por parte del magistrado ponente se haya solicitado medida cautelar, suspensión provisional de decretazo de emergencia económica, y que esperamos, todos los demócratas en Colombia, que prontamente resuelvan esas demandas que se han presentado en debida oportunidad. Ministro de Defensa, la crisis de seguridad no comenzó ayer, ya lo he dicho. Cambio Radical ha presentado varios debates de control político y hemos podido concluir que el gobierno abandonó la seguridad en los territorios. Hemos podido concluir que debilitó el gobierno de Gustavo Petro la capacidad disuasiva y ofensiva que tenía la fuerza pública, que tenía el Estado colombiano. Esto no fue nuevo. Esto lo advirtió Gustavo Petro en campaña, senadora Aira. Mencionaba que en su gobierno, él como candidato, iba a cumplir el acuerdo de La Habana a los excombatientes de la FARC. Mencionaba el aquel entonces candidato que iba a llegar a un acuerdo rapidísimo, pronto, con el ELN, y que en 3 meses firmaban la paz. Decía el aquel entonces candidato que también iba a desmantelar estructuras criminales como en Clas de Golf. Nada de eso ha ocurrido, todo lo contrario. Este ha sido el cuatrenio, el gobierno, donde más se han asesinado excombatientes de la FARC. Han tenido que regresar a la clandestinidad. Este es el gobierno donde se ha aumentado el asesinato de líderes sociales. Este es el gobierno que permitió que el ELN, que tenía un escaso control territorial, hoy sea una organización de crimen binacional, con mayor presencia política, financiera, con acciones y competencias de esa organización criminal, no solamente en el territorio colombiano, sino en muchos distritos, municipios, regiones del Estado venezolano, por supuesto, promovido y apoyado esas acciones del ELN por la dictadura de Nicolás Maduro y demás integrantes de esa organización del Cartel de los Soles. Pero también este gobierno dio al traste, eliminó, lo decíamos en nuestro debate de control político, es que, ministro, esto no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana, lo habíamos advertido al anterior ministro de Defensa. No existe una política contra las drogas, no hay acciones para erradicación obligatoria de cultivos ilícitos, ni tampoco erradicación voluntaria.
No hay plan de sustitución de cultivos. La seguridad humana permitió, estableció que en todo el territorio nacional estuviéramos inundados de cultivos de cocaína. Somos el primer productor del mundo. Esto no salió en la última semana, en los últimos 2 meses. Fue un deterioro progresivo, estructural, generado por el actual gobierno. Tenemos las cifras. Avancemos rápidamente para poder cumplir con el tiempo. La gráfica de erradicación es elocuente. Del año 2022 al año 2024 se destruyó, senador Sabaraín, cualquier acción del gobierno, del Estado colombiano, para frenar el aumento de cultivos ilícitos. Herencia, legado que entrega no gobiernos anteriores, el gobierno actual de Gustavo Petro. Aquí estamos nosotros acudiendo a la sensatez de la Corte Constitucional para que en forma rápida deje sin efectos ese llamado, ese decreto de emergencia económica. Sustentan también en su argumentación el gobierno que la emergencia económica se hace necesaria, ministro de Defensa, porque tienen que comprar algunos elementos tecnológicos para combatir a las organizaciones criminales que utilizan drones. Esto también lo hemos advertido, nadie nos lo dijo, nosotros mismos hicimos ese debate. Cuando mencionábamos que del año 2023, en el río Naya, entre el Cauca y el Valle del Cauca, se estaba entrenando a criminales para la conducción de atentados terroristas utilizando esa tecnología de drones. No hay un solo argumento en materia de seguridad que justifique lo extraordinario, el hecho sobreviniente o acciones que el gobierno no conociera para poder enfrentar a los violentos. Este Senado de la República, y el país lo conoce, realizó varios debates, mociones de censura incluso, para demostrar que no se estaban cumpliendo con las competencias asignadas en la Constitución y en la ley para combatir el delito. De nuevo, esto no surgió de la noche a la mañana. La crisis de salud tampoco inició ayer. Fue promovida, fue inducida, fue un daño provocado, premeditado por el actual gobierno. Ahí está la desfinanciación de la UPC. Ahí está el incumplimiento del acuerdo de punto final en materia de salud. Ahí está el incumplimiento también de los presupuestos máximos que nunca se cancelaron. Todo es responsabilidad de la ADRES. Esto tampoco surgió en la última semana, ni en los últimos 2 meses. Fue también una advertencia del candidato Gustavo Petro en campaña, cuando decía, senador Pérez, que el sistema de salud en Colombia era un barril sin fondo, olvidando él que no solamente en Colombia, sino en todos los sistemas de salud del mundo, el gasto no es decreciente, es de crecimiento exponencial. En materia de salud, con mayor razón, en un estado como el colombiano, senador Guido, donde existe la inversión de la pirámide demográfica. Cada vez hay más mayores que requieren atención médica, que requieren tecnologías, que requieren cita con especialistas, que requieren medicamentos. Y este gobierno, en el concepto anacrónico de estatizar el servicio de salud, desfinanció todo el sistema. Vulneró, desconoció el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Ahí están los llamados permanentes de la Corte Constitucional para que el gobierno cumpla con una financiación responsable del OPC. Pero eso no ocurrió hace 1 mes, 2 meses. Cerca de 1 año viene la Corte, 1 año y medio, insistiendo en esa necesidad. Están las sentencias, están los autos. No nos van a hacer conejo a este Congreso señalando que por cumplir un auto de la Corte tiene que decretar la emergencia económica.
Y tengo que volver a señalarlo. El partido al que pertenezco, Cambio Radical, igual que al Centro Democrático, presentamos proyectos de ley estatutarias para poder corregir los errores del sistema de salud. Al gobierno no le interesó. EPS intervenidas donde se han convertido en foco de corrupción. Filas interminables hace algunos años, 2 años particularmente, de adultos mayores reclamando medicamentos. Hoy ni siquiera se los entregan. No hay acceso a servicios de especialistas. Destruyó este gobierno el sistema de salud colombiano. Y por supuesto, debe existir, senador Efraín Cepeda, una responsabilidad política a quienes han causado ese desastre en materia de salud pública. Permito leer una reflexión. Lejos de tratarse de una contingencia inesperada, la crisis en materia de salud es el resultado de decisiones administrativas deficientes, omisiones persistentes y desacato a órdenes judiciales, lo que excluye el presupuesto de excepcionalidad exigido por la Carta Política para declarar un estado de emergencia económica y social. Pretender sustentar una emergencia en una situación que el propio Ejecutivo permitió agravar, pese a advertencias claras que hicimos en el Congreso, es desnaturalizar la figura constitucional y trasladar al marco excepcional las consecuencias de una mala gestión ordinaria del sistema de salud. Pero también tengo que decir que la crisis económica fue provocada y generada por este gobierno. Lo hemos dicho. Un gobierno que en 3 vigencias anteriores no cumplió con las metas de recaudo. Un gobierno que no ejecuta los presupuestos asignados. Al mes de diciembre, hace menos de un mes, el sector de planeación solo había ejecutado cerca del 40%. Lo propio sucedía con el sector transporte. El sector de la agricultura, muy por debajo del 35%. Lo mismo que el sector presidencia. ¿Para qué quiere más recursos si no lo ejecuta? ¿Para qué la plata en los bancos? ¿Para qué más ahogo al contribuyente colombiano metiendo la mano en los bolsillos si los recursos no lo ejecutan y tampoco cumplen las metas de recaudo? ¿Para qué más plata? Nos preguntamos todos en el país. Este es el gobierno y también lo demostramos en un debate de control político hace 2 años a propósito del embeleco burocrático de la creación del Ministerio de Igualdad, donde ejecutaban el 0.5% del presupuesto asignado. Señor presidente, o 3 minutos. Sí, senador, ya están habilitando para que siga. Gracias, secretario. En el año 2024, este gobierno realizó un recorte de 28 billones de pesos. En el año 2025 y en la vigencia actual, 2026, un aplazamiento de recursos de cerca de 12.000 millones y 16.300 billones. Un gobierno que improvisa en materia económica. Presenta unos presupuestos que no están financiados para luego decir al gobierno, al Congreso, perdón, que le ayude presentando una ley de financiamiento. Eso no es serio, ministro. Eso es irresponsable. Eso no es técnico. Eso nunca se ha vivido en la administración pública colombiana con el manejo de recursos. Título aparte y preocupación, la colocación de los TES, títulos de tesorería. 23 billones de pesos entregados a dedo, cuando el deber ser era realizar esa colocación por medio de subasta pública. No. Hicieron el crédito con un inversionista privado, con secretismo, ya lo había dicho, a las patadas, y con un interés de Efraín Cepeda altísimo, del 13%. El absurdo de endeudarse
para pagar la deuda que habían contraído. Esa es la conclusión de los test que el gobierno colocó hace menos de mes y medio. Presidente, no quiero agotar la intervención de los demás citantes, de los voceros de otras colectividades. Quería demostrar hoy que la emergencia económica, además de inconveniente, es inconstitucional y que estamos aquí en el Senado para defender la Carta Política. Que no vamos a permitir que el gobierno le siga haciendo conejo a los colombianos, que lo seguimos enfrentando con argumentos y que después de que intervenga el gobierno y dé algunas explicaciones, porque he escuchado al ministro de Hacienda decir que el presupuesto es inflexible. Ministro, existe un 7% que no lo es. Eso representa alrededor de 25, 28 billones de pesos, donde ustedes pueden apretarse el cinturón, donde ustedes pueden realizar recorte al gasto de funcionamiento, donde ustedes eviten la creación de más burocracia y más maquinaria a pocos meses de elecciones o a pocas semanas. Luego presentaré las conclusiones del debate, pero sí la importancia de que esta convocatoria por fin se haya logrado y esté el país muy atento a las respuestas de un gobierno que improvisa y que, como ya lo dije, generó la crisis económica, la crisis de salud y la crisis de orden público. Muchas gracias. Lo que ocurrió en este debate fue mucho más que una intervención parlamentaria. Fue una radiografía devastadora del gobierno de Gustavo Petro y de las consecuencias institucionales de su improvisación. Carlos Fernando Motoa no se limitó a cuestionar a los ministros presentes, los puso frente al espejo del desastre que han generado en materia de seguridad, salud, economía y cumplimiento de la Constitución. Su exposición, técnica pero demoledora, dejó claro que la crisis que hoy sufre Colombia no cayó del cielo ni es producto de hechos imprevisibles, es el resultado directo de las decisiones del presidente Petro y de su gabinete. Motoa arrancó por la raíz jurídica del problema, la emergencia económica. Recordó que la Constitución la concibe como un mecanismo excepcional para circunstancias extraordinarias e imprevisibles. Nada de eso, dijo, está ocurriendo hoy. La supuesta emergencia es simplemente la consecuencia de una derrota política y de una reforma mal presentada por el propio gobierno. El Ejecutivo, incapaz de construir consensos, acudió al atajo de los decretos, intentando legislar por encima del Congreso. El mensaje fue claro. El gobierno de Petro quiso utilizar la excepcionalidad para evadir la democracia. Luego vino el desmontaje del argumento de seguridad. Motoa recordó que desde hace años se advirtió en el Congreso que la política de paz total promovería la expansión criminal. Y así fue, el ELN hoy es un actor binacional fortalecido, los cultivos ilícitos alcanzaron niveles históricos y la fuerza pública se vio sometida, desmoralizada y limitada por órdenes políticas. Nada de esto, dijo Motoa, puede considerarse imprevisto, todo fue advertido y todo fue ignorado. El deterioro es responsabilidad directa del presidente Petro. En materia de salud, el diagnóstico fue todavía más severo. Motoa mostró que la crisis no surge ahora, fue inducida por el propio gobierno desde el primer día, desfinanciando la UPC, incumpliendo fallos judiciales, saboteando los presupuestos máximos y atacando a la CPC para justificar una reforma estatizante que jamás logró pasar en el Congreso. El colapso que hoy sufren millones de colombianos, sin medicamentos, sin citas y sin atención especializada, no puede ser usado como excusa para una emergencia. El colapso lo creó el propio gobierno. El capítulo económico no fue menos explosivo. Motoa detalló cómo Petro ha incumplido sistemáticamente las metas de recaudo, cómo ha presentado presupuestos sin financiación real y cómo ha ejecutado de forma vergonzosa recursos que debían llegar a las regiones. A eso se suma el episodio que él calificó como uno de los más graves, la colocación secreta de 23 billones en Tesadedo, con un interés exorbitante, sin subasta pública y sin transparencia. Para Motoa, esto no solo revela improvisación económica, sino una peligrosa manipulación financiera del Estado. En cada segmento del debate, el senador repitió un punto central: ninguna de estas circunstancias puede ser utilizada por el gobierno Petro como argumento para activar una emergencia económica. No son hechos extraordinarios, son fallas de gestión, errores de gobierno y consecuencias de decisiones políticas equivocadas. Petro no está respondiendo a una crisis, está intentando tapar su propio desastre. La advertencia de Motoa resonó con fuerza: permitir que el gobierno legisle por decreto sería vaciar de contenido la separación de poderes, destruir los contrapesos democráticos y abrir la puerta a un presidencialismo sin límites. Por eso insistió en que el Congreso y la Corte Constitucional
deben frenar este abuso antes de que se convierta en norma. Al final, el knockout fue total. Motoa mostró cifras, argumentos jurídicos, pruebas, advertencias previas y el historial del gobierno. Frente a todo ese material, los ministros no tuvieron respuestas de fondo. El debate dejó al desnudo un gobierno sin plan, sin ejecución y sin capacidad para asumir su responsabilidad. Lo que quedó claro es que este no fue un discurso más, fue un campanazo institucional. Motoa cerró su intervención diciendo que Colombia no necesita estados de excepción, sino un gobierno capaz, responsable y respetuoso de la carta política. Y remató recordando que la crisis de seguridad, la crisis de salud y la crisis económica tienen nombre propio, fueron provocadas por Gustavo Petro. En un país acostumbrado a debates tibios, Motoa hizo lo que pocos se atreven, responsabilizar al gobierno en su propia cara y demostrar, con argumentos serios, cómo el petrismo está llevando al país a una crisis institucional innecesaria e injustificable.